si te fijas, el texto entre el 2006 y el 86, que en verdad se publicó en enero del 87, eh, el sustrato sigue siendo bastante parecido. O sea, se ha Ujú. ampliado la fotografía, eh, hay más exponentes, vino toda esta apertura que coincidió un poco con la vuelta de la democracia en 1990, eh, con la incorporación de las tecnologías digitales y con un poco la liberación de la fotografía como documentación de la guerra interna que vivíamos durante la dictadura. Entonces hizo que cambiara sustancialmente, en verdad, tanto los que se incorporaron a hacer fotografía como su modo de hacer, las nuevas generaciones, mientras las generaciones anteriores los formaban, pero como en alguna parte dije, los preparaban para salir a la guerra, pero ya no había ninguna guerra. Entonces, esos cambios se empiezan a notar yo creo que en el segundo texto, que es de 2006, pero ya, bueno, si lo hacemos cada 20 años, además hoy en día, es una situación muy entrópica, o sea, yo creo que la velocidad es más geométrica, si queremos, o sea, 20 años, después son 10, después son 5, porque los cambios son muy diversos. Sin embargo, o sea, hay mucho que hablar de la fotografía hoy sin esperar al 2026, y aquí en Chile, como en el mundo. ¿Qué podría aportar dentro de eso? Bueno, esencialmente algo muy fuerte es la incorporación de la fotografía en las artes visuales, eh, algo que se empieza a notar en los 2000, empiezan a surgir las primeras promociones de escuelas de arte, donde incorporan la fotografía y artistas empiezan a hacer fotografía como su lenguaje propio, natural. Se generan una serie de conflictos con los fotógrafos tradicionales que hacen estos pintores haciendo fotos. Eh, Hay una aparente contradicción hablemos del Estado y del hoy Ministerio de Cultura, en que los fondos concursables de arte se desarrollaban para las artes visuales. Fotografía era como, podría ser grabado o escultura, para dentro de ese paquete. Pero surge una voluntad de una serie de fotógrafos, de personas que estaban dentro en ese momento creo que era el Ministerio de Educación, que veía todo el tema de los fondos públicos para las artes, de crear un área de fotografía, que para mí fue como contradictorio porque es justamente un momento en que la fotografía se empieza a ampliar a las artes visuales. Entonces, ¿cómo en un campo de las artes visuales decir, ya, esto es arte visuales y esto es fotografía? Sin embargo, sirvió mucho. Fue muy positivo porque ese espacio separó fondos, apoyó desarrollos creativos, propuestas desde la fotografía, con muchos autores que estaban detrás del tema del libre ejercicio de la fotografía ya no documental, y hasta hoy, digamos, sigue siendo un espacio de desarrollo y de apoyo y de financiamiento para proyectos de artes visuales en la fotografía, pero separados del conjunto de lo que es las artes visuales propiamente tal. Que fue beneficioso, siendo que era un momento que justamente se juntaban, en Chile por lo menos, en el mundo ya había pasado la fotografía con las artes visuales en general. Eso sería un tercer texto, ver cómo está esa situación hoy en día. Hay nuevas generaciones que parten con la fotografía en forma natural. Hay una escuela donde yo enseñé un tiempo que muy tradicional de pintura formada a partir de la Universidad Católica, que es la Escuela de Arte de la Universidad Finisterra, que de gran formación académica, artística tradicional, pero donde hay 4 o 6 semestres dedicados a la fotografía, o sea, con asignatura de fotografía.
cosa que antes no había. De hecho, acá en Temuco, donde yo enseño, todavía están tratando de, conscientes de esta situación, de hacer algo más de un semestre y el primero en fotografía en los 4 años de estudio, lo cual es anacrónico y hay conciencia de eso, pero el cambiar toda la malla anual de una carrera institucionalmente es muy complicado, entonces no creo que hay un segundo semestre de fotografía. Pero ya en las escuelas tradicionales se está formando libremente fotografía con dibujo, en fin, todo entra en un mismo pool de formación. No, bueno, ese museo, pues la idea, una propuesta alrededor de Luis Poirot, que es un fotógrafo de larga trayectoria y larga incidencia en la fotografía, una persona importante en el campo de la fotografía tradicional, eh, inclusive como referente para discusiones, porque es acérrimo defensor de la fotografía análoga y detractor generalizado y en detalle de la fotografía digital, de todas las intervenciones sobre la imagen a partir de la que no sean en laboratorio. Y él, bueno, propugnó esa idea en un momento dado que también después de a la vuelta de la democracia, eh, los sucesivos gobiernos fueron abriendo espacios importantes para el arte, para las artes, para su exposición, presentación, producción, difusión, incluso investigación y experimentación. Entonces, él tuvo un espacio, él, bueno, trabajó durante bastante tiempo durante la Unidad Popular, tiene dos fotos muy emblemáticas que son un balcón de la Moneda, el Palacio de la Moneda, con Allende y otro donde está el hoyo del Rocket, que no mató a Allende, pero digamos destruyó ese balcón, y se dio esa posibilidad, ese espacio. Sin embargo, bueno, era una intención, los museos normalmente se hacen a partir de una colección, de un conjunto de obras, de una curatoría y de un propósito de conservar, difundir e investigar, que no se formuló. Y también ese sesgo un poco tradicional de Luis Poirot, yo creo que también incidió, porque ya habían, a pesar de, bueno, quizás ya a esa altura llevábamos 15 años de post-dictadura y de post-fotografía análoga, ya había bastante disidencia y discusión, o sea, se veía la fotografía de una forma mucho más amplia, como para ser un museo estrictamente circunscrito a la fotografía, por un lado análoga técnicamente y por otro lado documental de registro, objetiva en cuanto a contenidos. Entonces no prosperó esa idea. Algo así insinúa en ese momento que estaba esa discusión, pero no siguió. Sin embargo, lo que siguió, lo que decía hace un momento, de crearse esta área de fotografía, eh, que en algún momento varios pensamos, bueno, va a ser algo parecido al museo, es una relación de conservar la fotografía tradicional. No lo fue y creó un espacio donde la fotografía confluye en todas sus manifestaciones de hoy y con una estructura por lo menos no formulada, lo cual permite que se sigan incorporando. Pero ese museo no está, hay, de hecho hay varios museos, todos los museos yo creo, el MAM de Chiloé, pasando por el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Artes Visuales, el Museo de Salvador Allende, que tienen colecciones de obra donde hay un espacio para la fotografía, eh, amplio y no sesgado, o sea, la fotografía es una manifestación más de arte. Entonces no hace falta, es como, hoy en día se podría ser visto como hagamos museo de pintura. Entonces no es indispensable y eso no es desmerecer la pintura. Eso es lo que ha pasado en estos, ¿cuánto? 12 años, 13 años.
Yo tengo mi discrepancia con el lenguaje digital. Diría que es más bien circunstancial, aunque desde que surgió prácticamente muy poca la obra que he hecho desde el formato digital, con medios digitales. Me explico, o sea, para mí la fotografía fue un medio expresivo importante después de una formación y un ejercicio temprano de pintura, que puedo decir que era muy bueno, o sea, pintaba muy bien, pero no tenía una empatía con mis contenidos y un vacío, y de hecho casi durante 7, 8 años no hice, me retiré de la escuela de arte, donde está mi tercer año, y bastante después empecé a tratar la fotografía, o sea, descarté la pintura, me metí a tratar de vivir del diseño, de la edición, desarrollé una carrera y entré a la fotografía con una doble ventaja. Uno, que era un nuevo medio en el que se estaba incorporando, por lo tanto no venía con una formación específica como en la pintura o en la escultura, en el grabado, que tuve una muy buena formación. Y dos, que apliqué un ejercicio que me hizo falta con la pintura, y es de controlar la producción en su periodo espontáneo, natural, llamémoslo así, de producción, y en el momento que empezaba a hacerse sistemático, programado, tengo 7 pinturas, necesito otras 10 para hacer la exposición y van a hacer esto, caput. O sea, ahí sonaba y yo buscaba otro tema y todo. Empecé a trabajar con la fotografía ya con blow up. Muchos nos metimos a ser fotógrafos, pero cuando empezaba a forzar el tema, el contenido, el desarrollo de las imágenes, lo que estuviera haciendo paraba. Y esa disciplina me permitió hacer la obra que tengo hecha en 40 años, pero que no son más de 150 fotos en 40 años. Porque en el momento que empezaba a mecanizar esta producción, a empezar a cuadricular el círculo, paraba y podía parar por largos periodos. Por una parte. Y por otra parte, mi formación en el arte y mi vocación artística siempre ha sido bastante abierta, diversa, no preconcebida, y por lo tanto el espacio experimental era algo que me atraía mucho, y por lo tanto mis primeras imágenes, que fueron fotográficas, fueron sucedidas después por videos, de Polaroids revelándose en la cámara, o sea, las fronteras estaban totalmente libres. Tenía dos obsesiones que las he mantenido hasta ahora, frente a las tecnologías, de subvertirlas, de hacerles zancadillas, probar sus límites. Por ejemplo, las Polaroids, hasta ahora o en esa época, se revelaban inmediatamente, era un medio muy rápido. El video venía de la tele, en 30 segundos un spot publicitario te vendía tu futuro, muy concentrado. Entonces yo puse Polaroids rápidas a revelarse en una pantalla de televisión, y eran insoportablemente lentas. Se producía una contradicción de dos medios rápidos puestos en contacto y en contraste. Entonces eso me interesó mucho. Eran 3 minutos, podían ser 30 minutos, porque no es más lo que se demora una Polaroid. Y además mi temática, que tenía que ver con esconder el rostro, no dar la cara, que tenía que ver con algo personal, y al mismo tiempo era peligroso dar la cara en el año, en los fines de los 70, en plena dictadura, hacía que la expectativa
del revelado de una Polaroid terminaba con una imagen que no mostraba, o que estaba yo de espaldas, o que estaba con la cara tapada, o finalmente daba vuelta la Polaroid para que se revelara de espaldas. Entonces, esas tensiones me interesaron mucho y eran distintos medios. Era Polaroid, era video, cuál de los dos, no era necesariamente fotografía. Pero sí eran medios electrónicos, eh, no digitales. La diferencia técnica puede ser mínima, el paso de uno a otro, pero yo creo que conceptualmente cuando llegó la fotografía digital y todas sus inmensas posibilidades, a mí se me produjo un bloqueo. Un bloqueo que en ese sentido es que lo asemejo a lo que le pasó a Luis Poirot, pero por otros aspectos. Yo desarrollé ese trabajo fotográfico después de esas primeras fotos experimentales, eh, bueno, normales, pero de cierto sesgo. Mis primeras fotos son del 72. El sesgo es un poco deceptivo. Son fotos nimias, son fotos de un triciclo viejo, una rama. Eh, Había un gran desencanto, había una situación muy pesada en el país. Tenía a mi hija recién nacida, estaba en la Unidad Popular, que era algo que todos deseábamos que se produjera, pero que por otro lado estaba siendo desmantelada internamente y externamente también. Entonces, esas fotos de ese periodo son análogas, son de objetos iluminados por la luz, pero muy tristes. Y el año 79 empiezo con esta experimentación con autorretratos míos, en que era difícil ver el rostro, que tenía esa metáfora de la persecución, de la desaparición, y la Polaroid, etc. Pero eran todos medios técnicamente avanzados, si queremos. Y después seguí con fotografía análoga, color, donde ocupé otras deficiencias. Una, empecé a trabajar también con el desenfoque, porque yo tengo una miopía muy pronunciada, actualmente uso lentes intraoculares. Entonces, viendo sin los lentes, se producían escenas que me sobrecogían. Entonces empecé a hacer grandes imágenes de paisajes fuera de foco, con el foco mínimo de la cámara, que era más o menos el mínimo que yo veía, y si algo quedaba en foco, bien, si no, quedaba desenfocado. Después también visité la segunda mitad de los 80, del 86 al 91, fui varias veces, 5 veces a Nueva York. Me tocó ir por distintas cosas. Entonces iba a la galería de arte y una vez entré a una exposición y tenía negativo color, luz día, turístico, edificio en Nueva York. Empecé a sacar fotos a lo que me da en automático la cámara. Y claro, salían movidas, salía contaminadas por la luz de naranja del interior. Volvía acá, las revelaba, las veía a veces un mes después. Empezaron a aparecer cosas que me interesaron, justamente porque la tecnología le estaba haciendo como caerse en el suelo, ¿no? Y eso era para mí una riqueza expresiva, interesante. Siempre he pensado que la fotografía objetiva es un viejo discurso, pero no existe porque en el momento que yo encuadro, decido qué tomar, dejo de ser objetivo. Eh, Quizás una fotografía cuántica podría lograr cierta objetividad mostrando muchas opciones, pero una sola no. Entonces me sirvió mucho ese tipo de experimentación. Eh, y a fines de los 90, que tenía un cuerpo de obra que de hecho mostré en el 96 en el Museo de Bellas Artes, eh, la persona que me copiaba análogamente desde negativo color, que es una persona notable, Carlos Monsalve, que ahora sigue copiando en blanco y negro, hace las copias para Serraslis, para Brandmeier, para mí,
para afuera, para los museos, me dijo, eres mi único cliente de negativo color, no me mandes más porque se me vencieron los líquidos y no voy a comprar más. Entonces me vi en la necesidad de digitalizar mis negativos color, lo cual fue difícil. Conocí a una persona, Tales Pereira, que trabajaba en el laboratorio de Roberto Edwards, que fue un gran, y ha sido un gran estimulador, amparador y proveedor, impulsador de la fotografía en todas sus formas. Y Tales me dijo, bueno, piensa distinto, date una vuelta, o sea, ya, mira qué pasa con tus archivos digitales, que los vamos a hacer. De hecho, me lo hicieron gratis, las 30 y tantas imágenes que yo seleccioné, porque era una forma de preparar a su propio personal a digitalizar negativos color, y empieza a pensar distinto. Yo me guardé el gusto de que 2 de las imágenes de esas 30 y tantas no pudieron digitalizarlas. Llamaron a Carlos Monsalve, le mostraron todas las pruebas que habían hecho y finalmente me pidieron una copia hecha por Carlos Monsalve análoga para escanearla y digitalizarla, porque no pudieron dar con los rangos de color y de luces. Tengo esas 2 fotos análogas todavía ahí, en copias análogas y en digitales que han quedado muy bien, pero no son las originales. Bueno, entonces ahí yo entré en ese mundo digital, pero un poco porque no me quedaba otra. Y me mantuve durante mucho tiempo en ese espacio. Digo mucho tiempo en el tiempo, pero no gran mínimo, porque empecé a espaciar incluso hasta 4 años sin hacerlo. Después volví a hacer. El año 2007 presenté una muestra en la Galería AFA que se llamó La Última Imagen. O sea, no era un nombre poético, era bastante objetivo. En la cual hice 4 fotos digitales, con una cámara digital normal. Fotografié los 4 temas tradicionales de la pintura: un retrato, un desnudo, una naturaleza muerta y un paisaje. Fotografié una persona, otra persona, otra persona y un lugar que veía, los objetos que tenía una persona, la vista que tenía, un desnudo de una chica y un retrato de una persona, y les pasé una copia digital de referencia de esa foto y les dije que me comentaran sus fotos. Entonces las personas me comentaron el del retrato, comentarios como: a pesar que me veo siempre en el espejo, no me he dado cuenta que mi ojo izquierdo es más triste. Y así. Y la chica del desnudo, esa cicatriz que tengo en la pantorrilla, es que me caí una vez bailarina. Entonces empieza a explicar eso. La persona del paisaje lo mismo, y la persona de los objetos empieza a reconocer los objetos porque es una persona mayor que ve la foto, no se ha acordado que yo saqué la foto, empieza a reconocer las personas que ahí está su madre y todo eso. Todo eso lo grabé y puse las grabaciones y las fotos encaja la luz contra la pared. Tú veías el halo. Y todo lo que decían las personas era mucho, mucho más valioso que las imágenes. Las imágenes varían 0 palabras, no 1000 palabras. Y las palabras sí valían. Entonces, por eso, bueno, de alguna manera la última imagen tuvo que ver con eso. O sea, poco se acabó la fotografía, se acabó para mí. Eso fue el 2007. El 2017 hice una exposición en 4 pisos del Mavi, retrospectiva, de alguna manera, de los últimos 20 años, pero que en verdad eran los últimos 10 años. Pero entre medio hice un trabajo digital. Y ese trabajo digital fue ordenando el computador, limpiando, viendo los archivos que había, cantidades de imágenes que uno ya sacaba y almacenaba, sacaba y almacenaba del celular, con la cámara digital las almacenaba, bueno, limpiar. Y empecé a ver las fotos malas, las fotos falladas, y no solo mías, algunas de mi hija que era chica, o las que de repente caían, y eran todas imágenes muy atractivas, de objetos iluminados por la luz, pero que no se entendía qué eran,
llenas de colores, de misterio de esto. Entonces las amplié digitalmente a 300 dpi, a lo que daba el formato en esa densidad. Entonces hay fotos de 6x9, hay otras de 24x32, y escogí 60 y las ordené por el orden, el número del archivo que salía ahí, y las puse en una línea. Y con eso cerré la exposición del Mavi, con esta línea de 60 fotos. A veces tú veías a alguien, le puse Next a esa serie porque la única palabra que distinguías era la palabra Next en una bebida que se llama Next. De donde salía, bueno, mi esposa, su hermana y una prima en una fiesta, y muy mala foto, esa foto que tú dices salió mala, y además sale el Next, ya, asumamos el Next. Y es un gran trabajo digital, porque está asumidamente digital, es lo que te permite lo digital, y ahí tomé una suerte de aprecio, o por lo menos valoré en mi trayectoria un poco de buscar las deficiencias tecnológicas. Todo eso es lo que había pasado con estas fotos digitales de desecho, y que muchas son muy bellas, son misteriosas, y de repente hay un color rojo nomás, pero que no lo logras de otra manera, lo logras con la espontaneidad y la capacidad técnica de una cámara digital. Con una análoga no vas a estar sacando eso. Era muy valioso con la análoga que tú tenías 36 fotogramas y que tenías que esperar un día o un mes a revelarlos. Pero aquí se me dio vuelta la situación y fue muy, muy atractivo. Y no he hecho nada más. Entonces, no sé si terminé la fotografía mi fotografía con la fotografía digital, o estoy empezando a hacer fotografía digital. Se verá. Bueno, esto partió de una serie de conferencias que dimos con, ¿cómo se llama? Nuestro amigo José Pablo Concha y Andrea Josh en 2006-2007, por encargo del futuro Ministerio de Cultura, de enseñar a los fotógrafos de regiones los nuevos lenguajes, los nuevos medios, para que pudieran desarrollar proyectos, postulaciones más consistentes que los viejos en mi barrio o las calles de mi ciudad, ¿no? Que está un poquito limitado a eso. Bueno, entonces armamos 3 charlas sobre fotografía, y una de ellas, que la armó esencialmente Andrea Josh, era un recorrido de las fotos desde 1850 hasta el 2000. De ahí yo extraje parte de los contenidos, lo complementé y desarrollé un conjunto más formal, que incluso tiene, en su manera más extensa, tiene 3 conferencias de 150 fotos cada una, o sea, son 450 fotos en total, y otras más compactas de acuerdo a la audiencia. Pero criterio parte siendo antológico. Durante un tiempo le puse 170 años de fotografía en Chile, y entre paréntesis 160 años. Porque, y esto es muy simbólico, en 1840 vino un fotógrafo, probablemente francés parece, no me acuerdo, y fotografió Valparaíso, y van primeras fotos que existen de Chile. Y después se embarcó y se hundió el barco. Y él se salvó, pero las primeras fotos de Chile. Entonces para muchos es muy sintomático, sí, eso. Por eso la fotografía cuesta tanto, por eso no hay historia, no hay mercado, no hay crítica. Bueno, a partir de 1848 ya hay algunas fotos,
Entonces empecé a documentar y a ver, siempre igual en esto y en otra historia que tengo del arte, ya son 12 conferencias, buscando el artista, buscando el autor, más que la cronología y eso. Entonces rápidamente, después de los primeros estudios que llegan acá, que llegan con el progreso, que llegan al paraíso, que llegan a Valdivia con los Falk, las migraciones. Don Heinrich Falk, Enrique Falk, es un talabartero que hacía monturas, cinturones, cosas de cuero, pero que se trajo una cámara, por si acaso, y terminó siendo el iniciador de una dinastía de Falk. De hecho, en Valparaíso todavía hay fotos Falk en alguna parte que ni saben de por qué tienen ese nombre. Entonces, documenté a estos personajes que además van documentando el Chile. Hay un Falk que fotografía una iglesia que se erige en Valdivia, hay otro que la fotografía después de un terremoto, que es un hijo, y así. Pero ya a partir de, después de la Guerra del Pacífico, empiezan a aparecer algunos temas interesantes. O sea, están las fotografías de una serie de mutilados, sin piernas, sin brazos, sonrientes ante la cámara, y que son las fotos documentales que el Estado tomaba para darles una pensión. Entonces todas estaban luciendo sus piernas cortadas en las columnas griegas, en fin, una cosa muy que empieza ya a ser tema para ahora y para entonces. Yo sospecho que el fotógrafo que hacía esas fotos pensaba también doble, no estaba haciendo solo la foto, ¿cómo se llama? Forense, técnica, legal, sino está la ironía ahí. Después vienen todas las fotos de las culturas fueguinas, hechas por exploradores, fotógrafos, que se deforman muy rápidamente porque los fotógrafos que aparecen fotografían esto para después mostrarlas como exóticas. Se llevan a gente esa a los zoológicos humanos en París, en Europa, en Bélgica, en Suiza. Hace no serán unos 10, 12 años se trajo los últimos restos de fueguinos que están conservados en una universidad en Suiza para repatriarlos. Pero hay un grupo de fotógrafos, o un fotógrafo, dos o tres, que vienen en una expedición en 1881, me parece, la Romanche francesa, que se queda un año en la zona del Cabo de Hornos y hace una documentación bastante positiva, empática de los yaganes, que son una cultura asombrosa, en piraguas alrededor del Cabo de Hornos cuando los grandes barcos hundían. También es un tema que, si bien es histórico, pero tiene un espacio destacado en esta historia que desarrolla. Y después, poco a poco, bueno, empiezan en el siglo XX ya como la pintura se libera con la aparición de la fotografía en el siglo XIX, después ya la fotografía empieza a liberarse, empiezan a aparecer algunos autores, empiezan a aparecer algunos autores incluso anónimos, empieza a aparecer hay un fotógrafo japonés que se instala acá y que vive 90 años y hace fotografías de moda, pero con un criterio oriental. Entonces empiezan a aparecer una serie de personajes, después ya hasta los 60, que para muchos fotógrafos, después de la dictadura, no existían, no los conocían. Empiezan a aparecer, o sea, sucede fotografías, pruebas de gente joven, que de repente alguien más mayor le dice, es que es como Gertrudes de Moses. ¿Quién es Gertrudes de Moses? ¿O es esto? Entonces, lo que se hizo en ese momento con Andrea, y después lo he seguido haciendo yo, es mostrar todo ese espacio que es muy fuerte la dictadura. O sea, Allende y la dictadura son 20 años en que la fotografía y la historia y todo cambia, antes de o no. Y hay toda una generación
que es víctima de eso de alguna manera desde que se exilia hasta que en las escuelas no le enseñan arte porque es peligroso, le enseñan a dibujar, sí, pero nada más. Entonces los nuevos fotógrafos salen y no saben que está los trabajos de Borovich, los trabajos de Sergio Larraín, sí, porque había trascendido. Entonces aprovecho a mostrar eso con ese criterio un poco aquí hay un pasado, hay un joven Cáceres que es surrealista, que se va a Francia, que se suicida incluso a los 34 años, en París, que André Breton decreta duelo del surrealismo por la muerte de este joven, que hacía fotografía surrealista, que hacía fotomontajes, que además pintaba, dibujaba, un tipo de mucho talento que aquí nadie lo conocía. De hecho, él se fue antes de cumplir 30 años. Entonces todo ese rescate es muy importante y ha servido para muchas escuelas, formaciones, difundir, y hasta ahora coleccionistas que no saben, o sea, no hay venta de arte, no sigue habiendo no, este vacío en los coleccionistas porque en privado te dicen, es que no sé nada. Si hemos tratado con la Galería Eco y todo eso de generar estas para, o sea, mi exposición del 2017 tuve dos recorridos guiados completos con una gran coleccionista, me preguntaba todo, pero su problema era el desconocimiento, pero se detienen ante la fotografía. Entonces, parte de esa intención también es mostrar. Y hay una tercera parte, después de pasar nuestros clásicos ya, Mariana Matthews, Bran Mayer, Tasso Rasulis, bueno, Sergio Larraín, entrar en los nuevos lenguajes de gente que ya está en los 40 quizás o en los 30, eh, también persigue eso, o sea, persigue difundir. Y para bien o para mal, yo te diría que como los textos de Chile Vive, no hay todavía alguien que haga lo mismo. Es como patético. No, no hay contrapartes. Si alguien necesita urgente hablar de la fotografía, ¿dónde está Fonseca? Y yo no soy historiador de fotografía, o sea, a mí me gusta, se lo digo a los alumnos, pero no ha habido un trabajo así riguroso. El mismo Justo Mellado escribió una vez sobre mi obra en los 90, pero mi trayectoria me dijo de fotografía no voy a hablar porque no sé. Por otro lado está Rita Ferrer, está José Pablo Concha, que hablan pero eh, desde su academia, desde estética, o en el caso de Rita Ferrer, desde una formación conceptual refractaria, muy propia de durante la dictadura, pero así de acceso público. Entonces hay un círculo vicioso, o sea, la galería ofrecen fotografía, pero los coleccionistas no saben qué están comprando, los fotógrafos siguen sin numerar las ediciones, sin formalizar sus copias. Y bueno, se trata un poco de inseminar un poco eso. Hay toda una historia que viene bueno, desde Colón, desde que, según Alfredo Harb, Vespucio, para explicarles a los reyes que lo habían mandado, le dijo, a ver, nosotros estamos acá y ellos están acá. Entonces pasamos a estar abajo, ¿no? Si tú ves la ley de gravedad y el planeta y el desplazamiento de los continentes y crees un poco en la ley de gravedad, lo pesado va hacia abajo. Entonces, en verdad, el polo sur es el polo norte, ¿no? Porque todo lo más se va aconchando, pero ando a decirle a alguien, cuesta mucho dar esa vuelta. Para muchas personas, incluso para Dante, la Cruz del Sur era la señal del universo respecto a la Tierra, no la estrella polar o el norte. Entonces, todas esas confusiones, pero que acá existe esa visión originaria
de la Cruz del Sur, la Chacana, en fin, como el norte, eh, entra en conflicto, discute constantemente con esta influencia europea eh, que nos marca. Ahora Chile tiene un espacio neutral, justamente por no haber sido parte del imperio incaico, por no tener culturas de gran producción de obra y de monumentos, eh, lo cual no representa necesariamente una carencia. Históricamente, los incas, en parte se dice, los araucanos los detuvieron en el Maule, allá del Biobío, pero un conocedor, un gran amigo mío en el Cusco, me dijo que los incas buscaban mantener su nación, y al sur del Maule no había nada importante, entonces no hicieron más guerra para allá, punto. Por otro lado, los mapuche son un gran pueblo nómade que se desplaza, que con el caballo adquiere una autonomía muy importante y que no era más temporal sus lugares de permanencia. Poco a poco se fueron asentando y ahora están asentados obligadamente porque les dieron asentamientos, ¿no? Pero esta misma situación, esto que le llamaban durante la colonia el pago de Chile, que sigue hasta ahora, si hace algo mal, es el pago de Chile. Si hacía algo mal en el virreinato del Perú o de Colombia, te mandaban a Chile, a la gobernación de Chile. Y si lo hacías muy mal, te mandaban a Valdivia, donde cada 6 meses llegaba el real situado, que era el galeón, con cartas, y si se caía en una tormenta, pasabas un año sin saber nada. Ese era el pago de Chile. O sea, era una frontera, y siempre fue una frontera muy marginada. ¿Qué da eso? Da una oportunidad de realmente tener una versión quizás un poquito más liberada del peso de imperio, de precolombino, que a veces no se aprovecha bien, pero como decía el Museo Precolombino, por ejemplo, de Sergio Larraín, García Moreno, padre del fotógrafo, se permitió hacer una colección con mucha más libertad y desde el arte, aparte del valor histórico, antropológico, arqueológico, que no se podría dar en otras partes. Yo pienso que algo así podría darse en muchas manifestaciones artísticas. Yo me crié en Perú y vi desde temprano, porque tuve mucha vocación hacia la pintura, tuve un gran profesor alemán que se tuvo que ir cuando un hermano suyo saltó del muro. Eh, pero los artistas contemporáneos tenían esa impronta, esa marca del peso incaico, precolombino, de las culturas preincaicas, incaicas, que era muy fuerte. Entonces no hacerle caso era ser un europeo más, malvenido, un parvenu. Entonces, esa telúrica, esa fuerza que se da también en Bolivia, que se da en México, no se da tanto en Argentina, es algo auténtico, consecuente y todo lo que sea, pero que Chile de alguna manera no lo tiene como imposición. Entonces, lo cual permitiría generar una identidad más amplia. No quiere decir más europea, más esto, pero sí más de una geografía más compleja, y lo cual nos llevaría a pensar, bueno, hagamos paisajes chilenos. No hay mucho paisaje. Eh, como tampoco hay una pintura del paisaje. La pintura del siglo XIX, los grandes pintores venían a pintar acá después de haber estado 2 o 3 años en París a tratar de encontrar los paisajes franceses en la campiña chilena. Entonces tampoco había. Como me dijo Ronald Kay en un momento, dijo, el paisaje chileno está reproducido en la poesía, no en la pintura.
y un poco en la fotografía. Pero la fotografía iba mostrando la frontera, iba mostrando hasta aquí llegamos, de ahí para allá. Cuando se hizo la fotografía del siglo XIX era todavía muy documental, muy notarial. Entonces, yo creo que ese es un ambiente muy vago, pero también que puede ser muy propicio. En cambio, digamos, la fotografía en Bolivia es algo igual que el cine. Mi abuelo hizo el largometraje en los años 20, pionero, y el cine en Bolivia tiene una trayectoria impresionante. O sea, tiene una cinemateca con 4 salas de hace 20 años. Acá ahora hay una cinemateca más o menos bien, pero porque hay una producción muy importante. Y en Perú, bueno, también, y con la fotografía eh, partamos porque hay tanto que mostrar allá, ¿no? Los paisajes, la telúrica, las razas, las personas. Eh, Siempre desde un punto de vista europeo. Yo creo que con Martín Chambi, por ejemplo, que no tenemos un Chambi aquí. Chambi es el primero que empieza a fotografiar a los suyos de igual a igual. Y ese es su gran valor. Irving Penn le sigue el modelo, pero es Irving Penn. Y tú te das cuenta cómo está el objeto exótico, la foto, el fondo. Pero Chambi, las escenas que toma, la pequeña sonrisa que hay con alguien que para un europeo estaría más así porque se sentiría como un payaso que le están fotografiando. En cambio, la complicidad, todo eso, se empieza a lograr con esos autores y fluye. Acá no existe eso. Lincoln Pará, por ejemplo, ha hecho grandes fotografías de la población mapuche, de las poblaciones marginales, del carbón y de todo eso. Pero no hay mucho porque tampoco son grandes culturas, ni tradiciones, ni siglos, ni memorias. O sea, en el Perú los españoles vinieron y han pasado 500 años, y en 500 años más ellos van a volver a ser los dueños. Y esperan 1000 años. Es una... Por eso Sendero Luminoso con su Guerra de 1000 años también se metió ahí. O sea, es otra manera de pensar, que acá es más voluble, pero por otro lado más... por lo tanto, podría tener más oportunidades de espacio propio, sin ser europeo desde acá, pero y cuesta. Ya a mí me ha costado mucho, tengo un lugar al final de Chiloé con vegetación nativa. Y cuando llegué acá, estamos a 700 kilómetros, estamos en la mitad, entre Santiago y Quellón, está acá. Ya acepto que acá tenemos los castaños con los coihues y con los pellinos. Hay un mix, hay una integración. Empiezo a entender eso y a los beneficios de eso. También toda América es mestiza ya. Entonces hay un 1 más 1, 3. A veces 1 más 1 daba 0. Pero ver por nación, tuvimos una guerra del Pacífico. Yo de sentirme muy complicado de haber nacido en Perú, con una madre boliviana y un padre chileno, haber aprendido en un colegio alemán. Le he sacado mucho partido, pero te digo, los últimos 20 años he tomado conciencia de los beneficios de, como dice la canción, no soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir. Edad ya tengo demasiada, pero porvenir no sé. Entonces, ese potencial, esa riqueza que te puede dar no estar circunscrito, hace ver que, por ejemplo, lo aymara es algo, es aymara. Y hoy en día es esta parte de Bolivia más esta parte de Chile más pequeña, y hay otros que saltaron hasta Ecuador. Es una geografía improcedente, pero es la que se actúa. Entonces uno dice, ¿dónde está la fotografía chilena? ¿Dónde está la boliviana? ¿Dónde está la peruana? Quizás la aymara, la quechua, pero nos sacaban fotos y se los ponen a sacar fotos, quizás hagan algo particular. Son, son objetivos un poco estériles. Agrégale lo de la globalización,
eh, donde igual, frente a la globalización, mostrar la identidad local sigue siendo un valor cada vez más valioso. Además, Temuco, como bien dice mi suegro, lo recuerda siempre, es una ciudad que se fundó en 1881. Gran ciudad, muy nueva, inventada por un tema estratégico. Entonces no tiene arraigo, tradiciones que no sean mapuche, que están opacadas o minimizadas o en conflicto. Entonces no es un lugar muy que se haya generado a partir de comunidades sucesivas que crean una cultura, una forma de vida, unas diferencias. No es mucho eso. En cambio, Valdivia, por ejemplo, es un lugar magnífico. Yo sé que lo conocí un poco con Mariana Matthews en el 2002, que fui de verdad a Valdivia, porque antes había pasado, o sea, mucho antes. Está desviado de la carretera panamericana, tú lo has visto. Y ese desvío es sano, es perfecto. Hay suficiente producción y alimentos e intereses y economía ahí como para que puedan tener cierta autonomía. Entonces se desarrolla un centro cultural muy independiente. Y durante la dictadura fue mucha gente ahí por eso, y así lo es. No se exiliaron, pero sí se exiliaron dentro de Chile. De hecho, Mariana Matthews hizo un libro que se llama Reunión, donde fotografía a todos estos personajes que a la noche volvieron a Santiago. Sobre todo los de Chiloé no pudieron desarrollar colegios de educación secundaria para sus hijos. Tuvieron que volverse, porque no los iban a mandar a los colegios estatales. Bueno, pero yo te diría que sí, Santiago es fuerte por lo que es, Valparaíso está cerca, ahora es donde está el Ministerio de Cultura, además su sede oficial, siempre ha sido muy rico como puerto y como cultura y como origen. La fotografía en Chile partió allí. Valdivia esta parte, Concepción es muy fuerte también y tiene un grupo de fotógrafos y un modo de hacer cultura eh, más autónomo, una muy buena universidad de larga tradición. Y de ahí tiene un salto hasta Magallanes, donde tienen una bandera propia, donde no quieren los cambios horarios de acá, además, porque tienen unos horarios increíbles, o sea, como el norte de Suecia, ¿no? 4 horas de luz en invierno y 4 horas de oscuridad en verano. Y ahí hay un gran grupo yo he conocido, porque di talleres, un grupo bien atractivo de fotógrafos, de autores allá, eh, justamente que viven esa autonomía e aislamiento, que es muy fuerte, es realmente fuerte. O sea, tú en noviembre sacas la mano por la ventana y golpeas algo así y es el viento, o sea, es un bloque, una cosa tremenda. O sea, las puertas de los autos se abren así, viven con eso, entonces tienen esa presión, tienen las horas, y hay muy buenos fotógrafos. No serían fotógrafos chilenos, pero tampoco fotógrafos de Magallanes, pero Magallanes se da para eso. Eh, Tiene un movimiento editorial interesante, tiene bastante autonomía dentro de lo que se puede lograr con principalmente empresas que heredaron todo esto de la ganadería, de las ovejas y algo del petróleo, del ENAP. Había gas natural importante, metanol, no sé cómo les ha pasado. Tiene esta cercanía con Argentina siempre compleja o rica, hubo casi una guerra. Ahí hay una identidad bien poderosa. Ahora, cuando me voy al norte, para bien o para mal, me dicen Antofagasta, sí, pienso Bolivia. Me dicen Iquique, pienso Perú. Entonces, no me vengan con otro cuento. Y de hecho, te digo que me han llamado 2 veces
de la sección de museos, que ahora también es parte del Ministerio de Cultura, para hacer la museografía del Museo de Antofagasta y uno de Humberston Santa Laura, que son dos oficinas salitreras que todavía están mantenidas, eh, porque soy medio peruano y medio boliviano y podía dar un poquito más de objetividad en la museografía, porque hay un poquito esa incomodidad. La calle principal de Calama se llama Eduardo Baroa, que fue el líder civil que luchó y murió luchando contra los chilenos. O sea, hay una conciencia ahí. Por eso yo, ahí se me entra otro mundo. O sea, todo ese norte, el desierto de Atacama, el altiplano, Bolivia, es otra historia. Pero para el sur es Fuerte Valparaíso, es Fuerte Valdivia, Chiloé y luego Punta Arenas y, bueno, entre Puerto Natales. Ahora, un lugar que es muy poderoso es Aysén, que está entre Chiloé y Magallanes, que es la Patagonia más profunda. Tú tienes un habitante por kilómetro cuadrado. Es fabuloso. Pero la cultura va por otro lado ahí. Lo único que hay que es vivir. Y no sé de nadie que haga más allá que documentar eso. Porque es tan potente, pero es otro mundo. En Magallanes, en Punta Arenas, hay museos, hay actividad y además hay unas ganas así de independencia, no como los catalanes, pero que les da mucha fuerza.